Bueno, pues teniendo este marco de referencia, está con nosotros el secretario general de la Dirección Estratégica de Defensa del Manantial Silala y otros recursos hídricos. Doctor, antes que nada, felicidades por la designación, muy alta la responsabilidad, muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, María René. Agradecer la oportunidad, un saludo cordial a todos los televidentes en un tema que debiera cambiarnos inclusive el rostro. Claro que sí, es positivo de una tarea de Estado que, si bien es cierto, tiene una delicadas tareas y objetivos como desafíos de esta nueva institución. Estamos obligados a generar un contexto de lo que significa la caracterización del problema, la caracterización de la estructura orgánica de funcionamiento de esta institución, sus particularidades y la forma de administración de los avances, de la información de resultados que pudiera tenerse a partir de la constitución de esta nueva entidad. Bueno, vamos por partes, ubiquémonos en el escenario, ¿verdad? Que es determinante. Hablamos del Silala como un manantial, como un recurso hídrico, a partir del que se generan, por ejemplo, la posibilidad de uso de aguas, por ejemplo, una demanda internacional y también iniciativas de diálogo, entiendo, pero quiero escucharle. Entendiendo de que tenemos este tema pendiente, un diferente de recursos naturales hoy con esta institución, focalizados en el uso de las aguas del Silala y los componentes o anexos de otros recursos que están en torno al Silala, que deben ser resueltos por la vía pacífica, haciendo coherencia de ese presupuesto constitucional como Estado plurinacional de ser un Estado pacifista. Vale decir que la forma de resolución la estamos asumiendo por la vía pacífica de resolución de controversias, entendiendo que hay modalidades de agotamiento, de acercamiento, de valoración, de evaluación de todo lo que ha significado en el horizonte histórico sobre el tema Silala. Componente importante que pasa por agotar estas voluntades políticas para llegar a términos de resolución. Lo decía el propio presidente ante la eventualidad de no lograr una salida, una forma de resolución de este tema. Él hablaba del fracaso de negociaciones. Queda abierta la posibilidad, y entiendo que enfocabas, María René, la posibilidad y la eventualidad de llegar a estrados internacionales. Es real. Ambos componentes son parte de las formas de resolución pacífica. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. El 23 de marzo el presidente fue muy claro, muy contundente, decir, bueno, se verá, se analizará, pero entra en escena el tema Silala. Silala, además de la demanda marítima, Silala paralela a la demanda marítima. Con una particularidad de enfoque, de tratamiento concreto sobre soberanía de recursos naturales que son parte del patrimonio boliviano. Apenas se mencionó Silala, en el corazón de los bolivianos, me pongo al frente, salió el tema Lauca. Son los componentes adicionales que hay que profundizar, hay que analizar a partir, y paso a explicarte la caracterización de la organización institucional de dos pilares fundamentales. Un pilar multidisciplinario, donde tendrá que ver lectura de expertos en hidrología, geografía, en lo que significa historia, historiadores, con todo lo que tenga que ver en todo ese horizonte histórico de comportamientos que hemos tenido Chile y Bolivia. Este equipo multidisciplinario tiene un paralelo, te decía, este segundo pilar de expertos en materia jurídica, en materia internacional, derecho internacional. Usted ha dicho en su posesión que está viendo esta estructura de alguna manera muy similar a la de Diremar. Así es, así es. Tenemos una experiencia como país que además nos ha
dado avances positivos, y esto nos permite tener una construcción similar en todo lo que ha resultado ya positivamente en los alcances y desafíos hasta ahora desarrollados ya por Diremar. Es una estructura similar, pero reitero que tiene una particularidad de enfoque en el tema de recursos hídricos, en este caso aguas del Silala. Claro, con características muy particulares. Se habla de un cronograma donde se procederá a el diseño institucional, luego al reclutamiento de hombres y mujeres que puedan cubrir estos requerimientos. Así es, ya ha sido anticipado por nuestro presidente Evo Morales Saima una invitación a todos los bolivianas que tengan estudios a partir de lo que significa una relación directa de ese compromiso con el país. Entidades académicas, universidades, investigadores particulares, gente que pudiera tener o portar alguna documentación que esté referida a esto. Es la premisa principal en esta primera fase de acopio, de articulación, y hay un gran avance en aquello, y la invitación a recursos humanos especialistas en estos componentes que tienen particularidad propia de tareas concretas en estos dos pilares. Hablamos de seguimiento, hablamos de informes, dada esta pertenencia que tenemos todos sobre estos espacios. Van a presentarse informes, va a brindarse a la población la posibilidad de acompañar los progresos que vayan a asumir su dirección. Agradecerte la pregunta, porque eso me permite explicar ya la forma de estrategia comunicacional y los niveles de coordinación previos. De acuerdo al mandato que se nos ha otorgado, hay niveles de coordinación colegiadas, donde está por la jerarquía, por la responsabilidad con este delicado tema, que en mi concepto es tema de Estado, está integrando el presidente, el vicepresidente, el canciller y los niveles de los dos directores que hacen a la defensa marítima por un lado, reitero, y por el otro lado esta defensa estratégica de los recursos naturales en las aguas del Silala en la otra dirección. Este nivel que tiene que desarrollar actividades va a tener tiempos, aprobación de actividades, informes, pero vale la pena precisar este tema de interés nacional que está por encima de las posiciones ideológicas, por encima de las diferencias ideológico-políticas, por encima de las lecturas regionales que pudiera haber, va a tener la capacidad de administrar avances oportunamente por la propia responsabilidad con las tareas que se vayan a desarrollar en términos de resultados de estos dos equipos. Bueno, estamos centrando nuestra mirada a este lado de la frontera, pero al otro, con otra dinámica, con otra dimensión, hay también necesidades importantes de sentar soberanía, de mostrar presencia de Estado. Legítima en su reacción, están en lo suyo. Nosotros concentraremos una solvencia profesional en estos estudios, altamente técnicos, y que tengan la suficiente solvencia también de lectura jurídica ante la eventualidad de llegar a estrados internacionales. Está claro que hay que tomar valoración de cuáles fueron los comportamientos, y probablemente el ejemplo que cabe en esta consulta tuya es aquello que ha sido evaluado por historiadores, por los propios cancilleres, por los propios gobiernos, tanto de Chile como de Bolivia, aquella aproximación mayor en términos de horizonte histórico, como ha sido la agenda de los 13 puntos, en los cuales estaba inserto el tema Silala.
Ya, mi pregunta estaba apuntando a la otra frontera. Estábamos yéndonos para el lado de Brasil. Que fueron parte también. Claro. yendo al otro lado, porque digo, tenemos, gracias a Dios, un terreno amplio, extenso, con variadas capas geográficas, que nos permite, gracias a Dios, de nuevo disponer de recursos hídricos que ya hoy son más que valiosos. Así es. Entiendo de que esta vocación de ejercicio de soberanía, esta característica que ha tenido la asunción del gobierno del presidente Evo Morales Ayma, vía la recuperación de de la propia riqueza hidrocarburífera con la nacionalización, son tareas que están permitiéndonos hacer una suerte de coherencia, hoy haciendo una evaluación de todo lo que ha significado el uso de estos recursos. Un patrimonio nuestro que va siempre en ese ejercicio de buen gobierno que tiene una finalidad de modificar condiciones de vida, porque hay una afectación que tiene varias variables, no solamente de evaluación, de afectación, de fortalecimiento de Estado, de estas variables, de estas comunidades dispersas que se encuentran en el propio lugar territorializado. ¿Y por qué señalo esto? Por una particularidad de relación que hay que tener también con la representación potosina, para que no se intente generar un regionalismo que pueda estar más bien complejizando la concentración óptima de esta entidad, sino más bien sumar a todos los bolivianos, a todas las bolivianas que puedan tener un compromiso y aporte sobre esto, para poder ser parte de esa relación directa que tenemos que tener como dirección y poder constituir inclusive mediante distintos mecanismos de manera directa la participación de las instituciones académicas, de historiadores en la propia Potosí, sumándonos a este desafío. Y precisamente haciendo alusión a lo que usted decía, el rescate histórico, el rescate de investigaciones que se hayan desarrollado, volviendo al tema Silala, ¿dónde acude la gente? ¿Dónde le hace llegar estas sugerencias, estas cartas, estas opciones? ¿Dónde? Está sujeta a una determinación de agenda que va a desarrollarse como relación directa, sin generar mucha burocracia, sino más bien hacer actividades concertadas de manera interinstitucional y que podamos tener un encuentro primero inicial de definición de aportes, ver la prelación de estos aportes en tanto puedan sumar intereses, acumular este acopio para que puedan entrar en esta valoración de estos dos pilares fundamentales. Algunos serán aportes históricos, geográficos que tienen que estar en esto. Algunos serán con una lectura de propuestas de visión jurídica, estará en el otro equipo, y ese desarrollo va a permitirnos ir optimizando tareas siempre en niveles de coordinación, en niveles de consulta que son en un cuerpo colegiado de ese Consejo Nacional. Importantísimo. Usted me dice a qué dirección mandamos y la respuesta seguramente la vamos a ir complementando. Por lo pronto, puntos de referencia pueden ser la Gobernación de Potosí, puede ser Diremar, hasta que se ubique la oficina, porque como usted comprenderá, el doctor está fresquito en el cargo. La oficina se tiene que crear y por supuesto habrá la expectativa y acompañamiento del caso. Doctor, como siempre, un gusto conversar con usted. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y darnos esa pincelada de lo que va a ser esta dirección. El gusto es mío, María René, y agradecer por la oportunidad, entendiendo de que todos los bolivianos abramos esperanzas. Todos amanecemos siempre con algo incompleto, con algo que nos falta, y esperemos de que el avance que se ha tenido en la experiencia de Diremar nos pueda permitir también avanzar en este otro tema para bien de todos los bolivianos. Que así sea, doctor.